Hoy vamos a hablar de hábitos, de crear y eliminar distintos hábitos. Muchas personas están pensando en propósitos de Año Nuevo, en dejar atrás algunas cosas y en adquirir nuevos comportamientos. También voy a explicar dos tipos específicos de programas para crear y eliminar hábitos. Voy a resumirlos en unos pasos muy explícitos que cualquiera puede seguir. Creo que todos podemos apreciar el valor de tener hábitos. Los hábitos organizan nuestro comportamiento en acciones más o menos reflexivas para que no tengamos que pensar demasiado. Y, por supuesto, los hábitos también pueden ser más elaborados. Podemos tener el hábito de hacer ejercicio a una hora determinada del día. Podemos tener el hábito de comer determinados alimentos. Podemos tener el hábito de decir o no decir determinadas cosas. Pero, por supuesto, hay muchos hábitos que no nos ayudan o que tal vez incluso socaven nuestros objetivos de salud inmediatos y a largo plazo, y nuestros objetivos psicológicos. E incluso algunos hábitos que realmente pueden socavar nuestros objetivos de vida en general. Hoy vamos a hablar sobre la creación, es decir, la formación, y la eliminación, es decir, el abandono de diversos hábitos. Quiero explicar un sistema en particular que creo que podría ser muy útil para la mayoría de las personas, si no para todas, sobre cómo crear hábitos y luego comprobar si esos hábitos realmente se han arraigado o no. Básicamente, lo que esto implica es que te propongas llevar a cabo 6 hábitos nuevos por día a lo largo de 21 días. ¿Por qué 6 y por qué 21? Bueno, hablaremos de eso en un momento. Pero la idea es que escribas 6 cosas que te gustaría hacer todos los días durante 21 días. Sin embargo, la expectativa es que solo completes entre 4 y 5 de ellas cada día. Esto implica una especie de permiso para fallar. Pero no es un fracaso porque resulta que este enfoque para formar hábitos no se basa tanto en los hábitos específicos que estás tratando de formar, sino en el hábito de realizar hábitos. Es el hábito de hacer una cierta cantidad de cosas por día. Así que, durante 21 días, enumeras de 4 a 5 cosas. Por lo tanto, podría ser entrenamiento de resistencia cardiovascular en la zona 2. Mirar la luz del sol. Podría ser llevar un diario. Podría ser aprender un idioma, matemáticas. Nuevamente, esto variará según sus objetivos particulares y los hábitos que esté tratando de crear. Pero no más de 6, y la expectativa es que no realice más de 4 o 5. Si te saltas un día, es decir, no haces 4 o 5 cosas, no hay castigo. Y de hecho, es importante que no intentes hacer lo que en la literatura se llama compensación por descuido, que es simplemente un elegante lenguaje psicológico, que significa que si cometes un error y no haces las 4 o 5 cosas en un día, no haces 8 al día siguiente para compensar. Después de 21 días, dejas de participar en este programa deliberado de 21 días, de hacer 4 o 5 cosas por día, y simplemente entras en piloto automático. Te preguntas, ¿cuántos de esos hábitos particulares que intentaste aprender deliberadamente en los 21 días anteriores se incorporan automáticamente a mi horario? ¿Cuántos de ellos estoy haciendo de manera natural? En otras palabras, cada 21 días, no actualizas y comienzas a agregar nuevos hábitos. Simplemente intenta mantener los que has desarrollado en esos primeros 21 días. Creo que esto es extremadamente útil, porque te permitirá evaluar si puedes o no hacer espacio, si es que tienes espacio, debería decir, para más hábitos. Muchas personas intentan introducir tantos comportamientos nuevos en su sistema nervioso que no tienen ninguna posibilidad de aprender todos esos comportamientos. Lo que puede suceder es que hayas mantenido 2 de esas cosas de manera muy constante a lo largo de los 21 días. Y quizás hubo una de ellas que hiciste esporádicamente, y hubo otras 3 que, francamente, no lograste ejecutar.
También puede ser que seas una de esas personas, uno de esos mutantes que se propone hacer 6 cosas nuevas por día durante 21 días y las lleva a cabo todas y cada una de ellas. Genial. Más poder para ti. En ese caso, durante los siguientes 21 días, veamos si puedes continuar haciendo esas mismas 6 cosas todos los días durante 21 días. Y luego, y solo entonces, querrás agregar más hábitos. Así que podrías repetir este proceso de 21 días de nuevos hábitos, 21 días de probar esos nuevos hábitos para ver si son reflexivos o no. Podrías hacer eso para siempre si quisieras, pero la idea es que esto no sea algo que estés haciendo todo el año. Es posible que al comenzar el nuevo año, o independientemente de cuándo estés escuchando esto, te propongas hacer de ese día 21 realmente el periodo de estímulo en el que se arraiguen los hábitos. Y luego, el mes siguiente, y tal vez incluso los meses o periodos de 21 días siguientes, sean realmente ese tipo de termómetro o banco de pruebas de que también has arraigado esos hábitos en particular. Hasta ahora, hemos estado hablando casi exclusivamente sobre cómo formar hábitos. ¿Pero qué pasa con romper hábitos? Sin duda, a muchas personas les gustaría romper hábitos que sienten que no les sirven. Uno de los desafíos a la hora de romper con los hábitos es que muchos de ellos se adquieren muy rápidamente, por lo que no hay oportunidad de intervenir hasta que el hábito ya se ha iniciado y, en algunos casos, se ha completado. Si un conjunto de neuronas es muy activo eléctricamente, es probable que con el tiempo esas neuronas se comuniquen entre sí con mayor facilidad, debido a cambios en aspectos como la actividad del receptor NMDA, el reclutamiento de receptores adicionales, etc. Es esencialmente una explicación celular y molecular de cómo algo pasa de no aprendido a aprendido y luego a reflexivo, para identificar un protocolo específico que se pueda aplicar para romper hábitos. ¿Cómo se desincronizan dos neuronas que subyacen a un hábito? ¿Cómo se hace para que se activen de forma asincrónica? Esto es bastante interesante con respecto a la biología molecular celular, pero a nivel conductual es especialmente interesante. La forma de hacerlo sería, por ejemplo, si tienes el hábito de coger el teléfono en mitad de una sesión de trabajo. ¿Vale? Es un hábito reflexivo. Creo que la mayoría de la gente lo ha experimentado. A menudo escuchamos la idea de que, bueno, el teléfono está tan lleno de acceso a la dopamina y a cosas increíbles que nos sentimos atraídos por él. Pero si observamos lo que ha sucedido con el uso del teléfono a lo largo del tiempo, la mayoría de las personas, incluido yo mismo, a veces lo admito, nos encontramos simplemente mirando nuestro teléfono o nos encontramos en una aplicación en particular, sin haber realizado realmente el conjunto de pasos conscientes de, tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando en esta aplicación en particular. Tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando en este sitio web en particular. Te das cuenta de que lo haces porque el comportamiento de coger el teléfono es una especie de reflejo, o se ha vuelto totalmente reflejo. Por eso, la literatura dice que hay varias formas de romper con este tipo de comportamientos habituales o reflejos. La mayoría de estos enfoques implican establecer algún tipo de recompensa por no realizar la actividad o algún tipo de castigo por desarrollarla. El problema es que, cuando no se supervisa a las personas en cuanto al uso de hábitos, por ejemplo, puedes imaginar una situación en la que digas, no voy a coger el teléfono durante las 4 horas de la primera parte del día para poder dedicarme a trabajar en equipo. A menos que alguien las controle, las personas no tienden a controlarse a sí mismas lo suficiente, como para castigarse lo suficiente como para romper con el comportamiento. En otras palabras, el castigo no es lo suficientemente malo como para romper el hábito, lo que habla de lo poderosos que son estos hábitos una vez que se vuelven reflejos. Son muy difíciles de anular. Así que resulta que la clave es, en realidad, tomarse el periodo inmediatamente posterior a la ejecución del mal hábito. Es decir, digamos que te dices a ti mismo que no vas a coger el teléfono, que no te vas a morder las uñas, que no vas a caminar reflexivamente hasta el frigorífico a una hora determinada del día, pero te encuentras haciéndolo de todos modos,
Y lo que realmente tiene que suceder es tomar conciencia del periodo inmediatamente posterior, que creo que la mayoría de las personas reconocen. Se dan cuenta de que lo acabo de hacer otra vez. Lo acabo de hacer otra vez. Y en ese momento, capturar la secuencia de eventos, no los que llevaron a la ejecución del mal hábito, sino aprovechar el hecho de que las neuronas que fueron responsables de generar ese mal hábito estaban activas hace un momento, y participar en un comportamiento de reemplazo inmediatamente después. Ahora bien, esto es realmente interesante y creo que poderoso porque habría pensado que uno tiene que participar en un comportamiento de reemplazo que realmente reemplace el comportamiento del mal hábito, ¿no? Que uno tendría que ser capaz de identificar su estado mental o la secuencia de eventos que llevaron al mal hábito, pero más bien la etapa o el periodo inmediatamente posterior a la ejecución del mal hábito es una oportunidad única para insertar un tipo diferente de lo que llamaríamos comportamiento adaptativo, pero que podría ser cualquier comportamiento que no esté en línea con el mal comportamiento. Así que demos un ejemplo. Digamos que te encuentras a ti mismo intentando concentrarte en tu trabajo. Coges el teléfono y te decepcionas por ello. Por supuesto, podrías dejarlo y volver a dedicarte a tu trabajo. Pero si fueras bueno en eso, probablemente no lo hubieras hecho, en primer lugar. Por lo tanto, lo que resulta muy eficaz es adoptar algún otro hábito positivo. Ahora bien, esto tiene dos efectos principales. La primera es que empiezas a vincular en el tiempo la ejecución de una mala conducta con esta otra buena conducta. Y al hacerlo, empiezas a reclutar otros circuitos neuronales, otras neuronas que pueden empezar a desmantelar en cierta medida la secuencia de activación asociada con la mala conducta. En otras palabras, empiezas a crear una especie de doble hábito que empieza con un mal hábito y luego termina con un buen hábito. Y eso parece crear un desajuste temporal suficiente para que luego te resulte más evidente reconocer cuándo te estás encaminando hacia el mal hábito. Por lo tanto, como mencioné antes, esto puede parecer contradictorio. Podrías pensar, ¿por qué querría recompensar la ejecución de un mal hábito con un buen hábito? No quiero recompensarme por el mal hábito. Pero en realidad lo que se intenta hacer es cambiar la naturaleza de los circuitos neuronales que se activan para poder reescribir el guión de ese mal hábito. Lo que esto hace es cambiar toda la naturaleza de la secuencia de neuronas que se activan desde el mal hábito hasta el final de este nuevo buen hábito aplicado. Así es como se empieza a desmantelar, o cuando digo desmantelar, a debilitar realmente la probabilidad de que si se activa la neurona A, se active la neurona B, y al hacerlo, se crea una cadena de activación neuronal que luego es muy fácil de desmantelar. Y cuando las personas han aplicado este tipo de enfoque, se elimina la necesidad de tener una conciencia constante de la propia conducta antes de esa conducta, lo cual es muy, muy difícil de lograr. Más bien, lo que descubren es que pueden participar en la reorganización de los circuitos neuronales, asociados con los malos hábitos de maneras que son muy, muy sencillas, ¿verdad? Porque siempre se puede identificar cuándo se ha hecho lo que no se quiere hacer y luego agregarle algo adicional que sea positivo. Ahora bien, la naturaleza de esa cosa positiva es importante. No quieres que sea algo que sea muy difícil de ejecutar. Quieres que sea algo positivo y bastante fácil de ejecutar, para que no tengas que luchar todo el tiempo para insertarlo encima de este mal comportamiento, cualquiera que sea ese mal comportamiento. Pero, una vez más, esto tiene sus raíces en la biología de la depresión a largo plazo. Se corresponde muy bien con la literatura sobre cambio de conducta que pude recopilar y que realmente demuestra que, en lugar de simplemente recibir recordatorios, en lugar de tratar de inculcar castigos, en lugar de establecer recompensas por romper malos hábitos, tal vez la forma más sencilla de abordar esto es agregar conductas adicionales a los malos hábitos, asegurarse de que esas conductas sean buenas.